cosas, realmente me estaba mostrando muchas cosas el Señor, pero no había nada claro para nosotros hoy como iglesia. Y el Señor pone algo tremendo. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Si no me pones algo en el corazón vas a salir tú a hablarles, porque yo no sé qué voy a decirles ahí. Y bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Puso una palabra preciosa en mi corazón y que te quiero compartir esta mañana. Quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo número 8, versículo número 4. Lucas, capítulo 8, versículo 4. En lo que lo buscas, quiero decirte que hoy estoy gozoso, estoy contento, estoy muy feliz. Y no sé por qué, pero estoy muy contento y quiero transmitírtelo. Quiero transmitirte este gozo del Señor en mi corazón. Que el Señor te llene de gozo, que el Señor te llene de alegría, que el Señor levante. Le dije a Marifer hace rato, pon esa de levántate y resplandece hoy. Es una alabanza preciosa, preciosa. Con mi luz, mi poder te cubrirá. Levántate y resplandece hoy, sin temor, sin temor, mi poder te cubrirá. Me acuerdo la letra ahí, pero es preciosa esta alabanza, es preciosa, preciosa. Levántate, iglesia, levántate, levántate y resplandece. La gloria de Dios está sobre tu vida, la gloria de Dios está sobre tu persona, la gloria de Dios está sobre tu familia. Resplandece, brilla, brilla con una sonrisa, con un corazón gozoso, con un corazón alegre, porque el Señor te ama. Así es que yo estoy gozoso y espero que tú ahí en casa te lleves esa parte de gozo y de alegría en la presencia de Dios. Vete gozoso esta mañana. Y bueno, ya estamos ahí en el capítulo 8, versículo 4, mis amados, y dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendo, porque dice que Jesús a gran voz decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos. Toca tu cabeza, va a aparecer la clase de Benito con los niños, pero toca tu cabeza y te vas a dar cuenta que tienes oídos, tienes orejas, todos tenemos orejas. Pero dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, una cosa es tener oídos y otra cosa es oír lo que la palabra de Dios nos habla. Porque muchos tenemos oído, pero no oímos lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Así es que hoy vamos a hablar de cosas preciosas referentes a la palabra de Dios. En el versículo número 9 dice que sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Ahí Jesús les empieza a revelar lo que quiso decir con la parábola, y les dice: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean
y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y entonces dan fruto con perseverancia. Mira nada más que precioso. Qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan tremenda, mis amados, porque está hablando acerca de que todos tenemos orejas, oídos, pero no todos escuchamos. Y hoy el título del mensaje, si lo quieres anotar, se llama: con buena tierra se da el fruto. Con buena tierra se da el fruto. Y fíjate que en estos días que hemos estado un poquito más tiempo en casa, pues aunque estoy trabajando y estamos siguiendo con la cuestión de la iglesia, sí tengo un poquito de espacio para estar ahí atendiendo algunas cosas del hogar, de la casa, ayudando a Vero y a mis hijas, y me he estado metiendo en la parte de lo que es la jardinería. Tenemos un jardincito y a mí me gusta mucho eso de la jardinería. Entonces este tiempo pues me he estado dedicando un poquito a cuidar ahí las plantas. Tenemos unas plantitas ahí que dan algunos frutitos y estamos ahí atendiendo, y es algo que yo ya sabía y que seguro que tú también ya lo sabías, pero bueno, lo estoy viviendo ahora, lo estoy viendo un poquito más de cerca, y me doy cuenta de la importancia de tener una buena tierra para que las plantas crezcan y las plantas echen su raíz y las plantas empiecen a desarrollarse y empiecen a dar los pequeños frutos. Una de mis hijas sembró un tomatito, una plantita que da tomatitos, y bueno, ya empezaron a salir los primeros frutos, ya empezaron a salir los tomatitos y empiezan verdes, y conforme va pasando el tiempo y mi hija los riega, y mi hija mueve la maceta de un lado para el otro, y el sol y toda esa situación, y entonces ya mi hija ya cortó sus primeros frutos, ya se pusieron rojitos los frutos, ya los cortó, y ahí estamos todos como, wow, mira, y sí, aquí está la raíz, ahí está la planta, y vemos la importancia de una buena tierra. Cuando las sembramos, fuimos cuidadosos de que fuera tierra negra y que de hoja, y la tierra es importante, mis amados. Una planta tenía más arena y piedras que tierra, y la planta nunca se dio. Entonces, mis amados, la tierra es muy importante para que la planta pueda crecer, para que la planta pueda dar fruto en su tiempo. Y nosotros tenemos que aprender, si sembraste un día en la escuela el frijolito famoso, nos debemos dar cuenta de que una vez que se siembra la semilla, pasa un tiempo para que la planta crezca, la planta adquiera el tamaño, la madurez suficiente para que empiece a dar los frutos, y los frutos empiezan a ser verdes, y también conforme pasa el tiempo se hacen maduros para que sean verdaderamente de utilidad. Entonces aquí vemos algo tremendo que vamos a aprender el día de hoy. Vemos que es importante la tierra, pero también vamos a ver que es importante el tiempo y la perseverancia que tengamos nosotros en que los frutos se den. Así es que esta es la cita bíblica en la cual vamos a platicar, y lo primero que vamos a ver, mis amados, es lo que dice el versículo número 10. Acompáñame ahí al versículo número 10, ahí que del que acabamos de leer. Sitúate, versículo número 10.
Los discípulos le preguntan a Jesús: bueno, ¿y qué onda? ¿Qué quisiste decir con eso de la semilla y que la tierra? Que no entendimos nada, no entendimos nada. Y entonces Jesús les dice en el versículo 10: a ustedes les es dado el conocer los misterios del reino de Dios. Fíjate qué cosa tan tremenda. A ustedes les es dado que conocer los misterios del reino de Dios. Y eso que dice les es dado quiere decir que no es de nosotros, es algo que se nos ha dado, es una gracia. Es una gracia de parte de Dios que nosotros podamos entender los misterios que están ocultos aquí en la palabra de Dios. Y eso es para darle gracias. Puedes darle gracias ahí en casa, porque tú, mi amado y mi amada, has sido de los bendecidos, de los cuales Dios, en su gracia, en su amor y en su voluntad, ha decidido que tú seas de las personas que se les dé el poder entender, discernir lo que está aquí oculto en la palabra. Porque ya nos dimos cuenta de que no es para todos. No todos están entendiendo lo que la Escritura habla. No todos están entendiendo lo que está en esta palabra. Tienen oídos pero no escuchan. Tienen oídos pero no oyen, no entienden lo que la palabra de Dios habla. Pero dice aquí el Señor Jesús: pero a ustedes les es dado. Es un regalo, es una gracia, es una bendición dada por Dios para que tú. 24:45 dice la palabra que Jesús les dio a sus discípulos entendimiento, les abrió el entendimiento para que pudieran discernir las Escrituras. Ahí están las primicias de la iglesia, donde el Señor Jesús da el entendimiento para que podamos discernir la palabra de Dios. Y yo en serio estoy gozoso, mis amados, porque en esa transmisión estuve de estos 2 días. Estuve viendo algunos hermanitos de aquí de la iglesia, hermanitas de aquí de la congregación, subiendo mensajes y frases. Y yo le decía a mi esposa Vero, le decía: mira, mi amor, mira lo que puso fulana. O sea, personas que tienen poco en el camino, que tienen poco aquí con la congregación, poco aquí caminando con el Señor, y ponían unas frases que decía yo: ¡wow! ¿De dónde salió eso? ¿De dónde vino toda esa frase? Pues es de la revelación que el Señor les ha dado. Porque la revelación de la palabra no es por antigüedad. La revelación de la palabra del Señor la da como una gracia. Te abre el entendimiento, te quita el velo de los ojos, y entonces empiezas a leer la palabra y dices: ¡qué precioso! Yo cuántas veces había visto esto y no había entendido. Ya sé, y esto yo ya desde chiquito me lo decían y no lo había entendido, y ahora lo veo tan claro. Es un don, mi amado, es un don, es un regalo de Dios. Dios es el que da el entendimiento, Dios es el que abre los ojos, Dios es el que quita el velo para que el hombre pueda entender la palabra. ¡Qué precioso, qué precioso! Jesús les dice: a ustedes, ellos oyen y no entienden, ven y no entienden, están en otro rollo, pero a ustedes les es dado del cielo. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: eso no te lo ha revelado hombre alguno. Nadie te lo va a revelar, sino mi Padre. La revelación de Pedro fue dada del cielo, es un don dado por Dios. El discernimiento de la Escritura es un don dado por Dios. Dale gracias a Dios cada que leas la palabra y digas: wow, qué precioso. Gloria. Gracias, Señor, porque esto está velado para todo el mundo, pero a mí me ha sido dado, a mí
me ha sido otorgado el poder discernir, entender los misterios que aquí están escritos. ¡Wow, Padre! Gracias, gracias, gracias. Yo conozco testimonios, mis amados, de personas que no han leído el Quijote, no han leído el Cid, no han leído nada de esa literatura, pero tú hablas con esas personas y te hablan con una sabiduría, con una elocuencia, con una manera de hablar. Dices, este cuate se ha de estar leído, de haber leído toda una biblioteca. Y no, ¿sabes lo único que han leído? La Biblia. La Biblia. Conozco pastores, siervos de Dios, allá en la sierra, atrás de donde ya Dios, no sé, nada más llegó para verlos a ellos. Gente que no ha leído, gente que no ha tenido nada, pero hablas con ellos y qué bárbaro. ¿Dónde? No, aquí. La revelación. La revelación es un don dado por Dios. Pero para que tú y yo podamos dar buenos frutos para Dios, no basta con la revelación. Decía el filósofo y caído José José: me basta con un poco de tu amor. Pero para que nosotros podamos dar buen fruto, no basta con tener la revelación. No es suficiente. Pero ¿cómo? Si la revelación de Dios es un don dado por Dios, es una gracia bajada del cielo. Dios es suficiente. Claro que Dios es suficiente. Pero para que el hombre dé buen fruto, para que la iglesia dé buen fruto, no basta con la pura revelación. No es suficiente la revelación para que la iglesia dé buen fruto. ¿Qué se requiere entonces? El tipo de tierra. Es decir, no te toca aquí tu corazón. No te pegues fuerte, te iba a decir no te pegues fuerte, porque a mí me dolió. Toca tu corazón y di: el tipo de corazón es importante. El tipo de corazón es determinante para que el hombre, y hablo de varón y mujer, el hombre dé buen fruto para Dios. Lo que nos lleva a que el primer punto, la revelación, es un don dado por Dios. Esa es la parte que Dios da. Él da la gracia de que tú y yo podamos discernir la escritura y entender los misterios. Esa es la parte que Dios da. Él está haciendo su parte. Pero para que tú y yo demos un buen fruto, necesitamos tener cuidado de cuál es el corazón que nosotros tenemos, porque este corazón es el que determina el fruto, no la gracia dada por Dios en la revelación de su palabra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso no es verdad. Puede ser, pastor, puede ser porque aquí está escrito. Lo que determinó que la semilla diera fruto no fue el que salió a sembrar. El que salió a sembrar es el mismo. No dependió de la semilla. La semilla fue la misma. De lo que dependió fue del tipo de tierra. Ahora, cuando Jesús les abre el entendimiento a los discípulos y les dice: les voy a explicar lo que quise decir. Eso se llama discernimiento. Les abrió el entendimiento y les dijo: les voy a explicar lo que quise decir en mi palabra. Y les dice: la palabra, la semilla, es la palabra de Dios. La palabra de
misma. El que siembra la semilla es el Señor y es el mismo. Pero la clase de tierra es el corazón del hombre, y ese marca la diferencia de si el hombre da fruto para Dios, da un buen fruto para Dios, o no da fruto para Dios. ¿Te fijas? Entonces, el don del discernimiento, de entender la palabra de Dios, es un don dado por Dios, y esa es la parte del Señor. Luego viene y siembra esa palabra. Esa palabra la siembra en tu corazón. Pero hay 4 tipos de corazones. El primer corazón es aquel que oye, pero luego el diablo quita la semilla para que no se crea y no se salve. Es el primero. Es aquel que le habla la palabra de Dios, le siembran la semilla del Evangelio, le hablan el Evangelio. ¿Sabes cuál es el Evangelio? Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Ese es el Evangelio en resumen. Pero dice la palabra que cuando esa semilla es sembrada en este tipo de corazones, inmediatamente llega el enemigo y quita la semilla y la echa afuera. No hay semilla. ¿Cómo va a haber fruto si no hay semilla? Es como si, ahora viendo la analogía que yo te digo de mis macetitas, mi hija sembrara su semillita, la pone en la tierra y se mete muy contenta, pues porque ya sembró su semilla, y llegara yo, ya se fue. Sí. Y me voy. Pobrecita de mi hija, iba a llegar con su agüita. Ya no voy a sacar el agua porque tiene nombre de marca. Ya me regañó allá el secretario. Y le echo agüita. Y le echo agüita. Le echa agüita a mi hija, perdón. No me desconcentres, le echa agüita. Y le sigue echando agüita. Y ahora te le echa agüita. Le echa. Te pregunto, ¿cuánto va a salir esa planta? No va a salir jamás. Jamás va a salir porque no hay semilla. Ese es el primer tipo de corazón. El corazón primario. Ese corazón que siembran el Evangelio, se siembra la palabra de Dios, pero no da fruto, porque llega el enemigo y la quita inmediatamente. Y tú y yo pudiéramos estar diciendo, bueno, eso es para los que no se han salvado, pero yo ya soy salvo. Sí, pero esta palabra también es para los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor. Porque cada domingo, y ahora cada miércoles, cada martes, cada lunes, cada jueves, cada viernes, cada día, la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones. Todos los días la palabra de Dios es sembrada. Si tú tienes el devocional, que espero en el Señor que lo estés siguiendo, si tú tienes el devocional, en el devocional viene la palabra de Dios. En tu lectura bíblica de todos los días viene la palabra de Dios. En los mensajes que se suben aquí en la congregación, hoy por el tiempo los subimos a las plataformas, ahí está la palabra de Dios. Es la semilla que el sembrador va a sembrar, su semillita, y pone su semillita, y entonces el Señor se va contento. Válgame la analogía, el Señor se va contento porque ya sembró su semillita. Pero ¿cuándo va a crecer de este tamaño la semilla? ¿Cuándo va a crecer esta planta? Si todos los días nosotros le damos lugar al enemigo para que nos robe la semilla inmediatamente. ¿Y sabes cómo sucede eso, mi amado? Cuando leemos la palabra, pero no le ponemos atención, cuando no le damos el peso de lo que Dios nos está hablando a través de la Escritura. Ejemplo: esta porción.
Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren pues cómo oyen, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Mis amados, aquí está hablando de la luz. Si yo nada más la leo y ¡qué padre la luz! ¡Padre la luz! Y sigo con mi vida. Y sigo con mi vida. ¿Cuándo va a dar fruto esta semilla si jamás se sembró? Jamás se sembró, nada más la leí. Por eso, mis amados, mi opinión para ti, iglesia, es que no te leas todo el Salmo 119 en un día, no son carreras. Lee una porción de la Escritura, medita en la porción de la Escritura y deja que la semilla se quede ahí. Reténla. No nada más la leas. No, es como si siembras la semilla, pero llega alguien y la saca. Jamás va a dar fruto. Ese es el primer tipo de corazón. El corazón que escucha la palabra de Dios, pero llega inmediatamente el enemigo, y enfatizo, inmediatamente, y se lleva la semilla. No le da oportunidad de nada a la pobre semilla. Y entonces pueden pasar años, meses, siglos, lustros. Jamás se dará fruto, porque la semilla ya no está. Ese es el primer tipo de corazón. Ese es el primer tipo de corazón. ¿Cuál es el segundo tipo de corazón, mis amados? El segundo tipo de corazón es el que recibe la palabra con gozo, pero no echa raíces. Es aquel persona que amén, amén, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios. Danzamos, brincamos, aleluya. Pero no dejamos que la semilla eche raíz. No dejamos que la semilla eche raíz. A veces nosotros nos gozamos porque la palabra de Dios toca una membrana emocional en nuestro corazón. No sé si alguna vez en tu vida ya te ha sucedido que hay porciones de la Escritura que tocan una membrana que te puede llevar a algún tipo de emoción, o de gozo, o de lamento, no sé, un tipo de emoción. Pero la semilla queda ahí. No le dejamos que eche raíz. ¿Y cómo se echa raíz, mis amados? ¿Cómo hacemos que una semilla eche raíz? Cuando la sembramos, no dejamos que nadie la saque y la empezamos a cuidar. Cuando empezamos a cuidar esa semilla, cuando le damos atención y cuidado. Si mi hija sembrara la semilla y yo no llegara a quitarla de la tierra, sino que ahí se quedara, pero que mi hija tampoco volviera jamás a ver cómo va esa semilla duraría un poquito, pero tarde que temprano acabaría muriéndose, porque no iba a alcanzar a echar la suficiente raíz para poder levantar una planta. Y a lo mejor pudiera durar, crecer un poquito, unos meses, semanas, días, pero estoy seguro, y tú en casa también, de que es cuestión de tiempo para que esa semilla se seque. Tampoco podremos tener buenos frutos, porque ni siquiera crecerá la planta. Ni siquiera crecerá la planta. ¿Y por qué no va a crecer? Porque la semilla se va a secar. Le faltó cuidado, le faltó atención. Y entonces, la primera tierra
es aquella que inmediatamente se cortó. Se cortó la transmisión. Dijo interrumpida. No se preocupe. Pero se guarda. ¿Qué se Se Ah, ¿la de allá? Sí, se guardó la segunda. ¿Y desde qué hora estás cortando? Apenas. Apenas ahorita. Ya me di cuenta que no pasa nada. No se puede volver a empezar de la otra, ¿va? No. No. Ok. No, tienes que empezar como en los de ayer, tienes que volver a Sí, empezar. ayer les otra pasó vez. lo mismo. Sin problema. Pero se guarda la primera parte. y- Va a quedar en dos pedacitos, ¿no? Ajá. Sí. Ya casi vas a acabar, ¿no? Ya Hola. llevas como 50, creo. ¿50 minutos? Sí. Es que fue lo de las mujercitas No también. se los pongo de los demás, ¿no? No se me vayan a dormir. Todavía falta mucho. Nada, No. No creo, porque ayer fueron 24 Ayer horas. fueron 7 horas casi de la mañana. Sí, no, quién sabe. Bueno, ahí va, ¿eh? Me dice sí. 1, 2. Bienvenidos a este segundo espacio de transmisión. Se cortó, mis amados, pero seguimos aquí. Les decía, la primer tierra es aquella que inmediatamente no se siembra la semilla, es arrebatada, sacada. La segunda, se siembra la semilla, pero no se le da el cuidado y la atención, y es cuestión de tiempo para que se seque. En pocas palabras, es la persona muy emocional que comienza como, ¡ay, yo! Y se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando hasta que la semilla se seque. En pocas palabras, es cuando recibimos la palabra de una manera emocional, pero no hecha raíz. La tercera, mis amados, es aquella que está entre espinos y que simboliza la semilla que no da fruto porque los afanes, las riquezas y los placeres de este mundo ahogan y secan la semilla, la palabra de Dios. Es aquella persona que escucha la palabra empieza a echar raíz, la palabra empieza a crecer, la palabra va bien, lleva buen paso, lleva buen ritmo, lleva buen crecimiento, pero empiezan las cosas de este mundo y empiezan los trabajos, los cargos, los ascensos en el trabajo, la duplicación de los tiempos para trabajar más, y vienen los afanes y vienen las riquezas, las promociones, empezamos a ser promovidos económicamente, empezamos a ser promocionados en nuestros trabajos y empezamos a pasear y a disfrutar y empezamos a tener otro tipo de relaciones sociales y tenemos amigos y tenemos amigas y todo ese tipo de cosas de este mundo empiezan a apagar la palabra de Dios y la semilla de Dios sembrada en el corazón del hombre. En pocas palabras, es cuando la palabra de Dios está bien sembrada, está bien la respuesta, empieza a crecer, empieza a la plantita a crecer, empieza a tomar altura, pero empiezan las cosas de este mundo a distraernos, empieza a coquetear con el mundo, con las cosas banales de aquí de la tierra, y entonces esa semilla que se había sembrado, esa semilla que se había puesto en el corazón, que llevaba buen ritmo, que llevaba bonito tamaño, empieza a secarse. ¿Sabes por qué? Porque una planta, cuando tú dejas de atenderla, cuando tú dejas de cuidarla, cuando tú dejas de protegerla, esa planta, no importa que ya haya echado raíz, no importa que la semilla ya haya dado planta, no importa que la planta ya esté de este tamaño, no dará fruto si yo no la cuido, yo no la atiendo, y esta planta, no importa que ya ha hecho raíz, se va a secar. Una planta no se seca únicamente cuando es semilla, no se seca únicamente cuando siendo semilla no se cuida. Una planta se puede secar siendo grande. Una planta se puede secar siendo grande. Eso es lo que a mucha iglesia le ha sucedido. Yo les he comentado personas que yo he conocido en mi vida cristiana
que habían crecido, que habían echado raíces, que tenían, bueno, ministerios ya, ministerios fundados, ministerios crecidos, ministerios prósperos, bendecidos, que sus vidas bendecían las vidas de otras personas, que otras personas les buscaban para dar consejos, que dirigían la música, que servían en las iglesias, que hablaban el evangelio, que traían gente inconversa para que conocieran a Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? Que empezaron a poner sus ojos en las cosas de este mundo, empezaron a verse afligidos por las cargas y las situaciones de este mundo, y llegó el momento en que lo que el Señor había sembrado, esa semilla que Dios había puesto en su corazón, que tenían ya una planta, que algunos de estos ya empezaban a dar los primeros frutos, se vino abajo, mis amados, se vino abajo. Debemos tener mucho cuidado con los afanes, las riquezas y los placeres. Así dice la palabra. Cuidado, iglesia, con los afanes. Cuidado, iglesia, con las riquezas. Y cuidado, iglesia, con la planta. Aquí está escrito, mi amado. Afanes, riquezas y placeres secan la planta. Hay gente que se la pasa gastando, comprando, haciendo negocios, haciendo empresas, haciendo emporios, disfrutando de sus riquezas, de sus cosas. Se seca la planta, mi amado. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Por último, mis amados, la buena tierra. La buena tierra. Esta buena tierra, mis amados, dice el versículo número 15, es el corazón bueno y recto que retiene la palabra oída. Es aquel que la semilla que se sembró se deja, se medita, se mastica, se guarda y se atesora en el corazón, y empieza uno a cuidar la semilla, empieza uno a ver si necesita agua, empieza a ver uno si, como mi hija, realmente cambia la maceta de un lado para el otro, y aquí no le da el sol, y aquí sí se le da el sol. Será de medio sol, de media luna, será de media nube. ¿De qué será la planta ahí? Y ahí estás buscando. Aquí no le cae mucha agua, le habré echado mucha agua, será cada día, cada tercer día, cada semana. Empiezas a atender la planta, empiezas a darle cuidado. Entonces esa semilla que empieza a crecer, yo la voy cuidando que no se emplague, voy cuidando que no le caiga la oruga, la hormiga, todas esas cosas. Empiezo a ver que vaya creciendo, la empiezo a podar para que vaya creciendo y dando más arbusto, a rama, lo que sea el tipo de planta. Y hasta entonces, a su tiempo, iglesia, a su tiempo dará fruto. El que tú siembres o la semilla sea sembrada no te dice que al otro día tienes fruto. A su tiempo. Hay plantas que dan fruto al mes, hay plantas que dan fruto a los días, hay plantas que dan fruto a los años. Cada planta tiene un fruto al tiempo. No todas dan fruto al mismo tiempo. De la misma manera, mis amados, tú y yo, a nuestro tiempo, al tiempo de cada quien, al tiempo de Dios en cada uno de nosotros, daremos esos frutos para la gloria de Dios. Entonces vamos a ir recapitulando e ir cerrando esto, mis amados. Para que nosotros demos buen fruto, no es suficiente la revelación de la palabra. No es suficiente. Necesitamos otras dos cosas: el corazón bueno y el corazón recto que atesora esa palabra de Dios en nuestros corazones. Y versículo 15 al final: perseverancia. Perseverancia. Qué preciosa ilustración. ¿Me ayudan el sonido? Qué preciosa ilustración de nuestro Señor Jesús para hablar de cómo tú y yo podemos dar frutos que glorifiquen el nombre de Dios. Para que tú y yo podamos dar frutos para la gloria de Dios, necesitamos tres cosas. Primero, la revelación de la palabra.
Si no hay revelación de palabra, no podremos dar fruto. Necesitamos tener un corazón adecuado, buen corazón, que retiene, que atesora, que valora, que cuida y que hace crecer la palabra de Dios sembrada. Y 3, ser perseverantes. Ser perseverantes, porque hay frutos, amada iglesia, que no se darán en días. Hay frutos que no se darán en meses. Hay frutos que a lo mejor durarán años para darse. Pero esa es la condición para dar un buen fruto. La revelación de Dios ya te ha sido dada, porque dice la palabra: a ti te ha sido dado el entender los misterios de la palabra. Esa parte ya está hecha. Es algo que Dios ya te dio. Dios ya te dio esa gracia. Y dale gracias a Dios cada día, porque eres de las personas que han recibido este don. Pero no es suficiente para dar buen fruto. Necesitas trabajar con tu corazón. Necesitas trabajar con tu corazón. Que sea un corazón fértil, que la palabra de Dios, no únicamente la de la salvación, no estamos hablando nada más de la salvación, iglesia. Por eso te decía yo al principio, estamos hablando de cada porción de la Escritura que Dios siembra en tu corazón. A lo mejor eres salvo desde hace 200 años, pero el Señor hoy pone una palabra en tu corazón. Es una semilla nueva, es una semilla para un fruto diferente. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, el Señor siembra una semilla que da un fruto diferente. Aquí hay reuniones de varones de matrimonios. ¿Por qué hay reuniones de matrimonios? Porque hay semilla que se siembra para que haga buen fruto en los matrimonios. Hay reuniones de jóvenes y adolescentes.